Muy buenas noches, mis queridos seguidores del programa La Revista El Liberteño, revista de análisis político y crítica libre, bajo la conducción de quien les habla, economista Pedro Medina, director del programa y único responsable. Y ante la presencia del doctor Daniel Robles, que lo hemos visitado, vamos a hacerle algunas preguntas de orden partidario, de orden del Partido Aprista Peruano. Y como es congresista, porque también el tema es de orden congresista, y como dirigente del partido, porque justamente los líderes del APRA se han quedado callados ante la presencia de la OEA. ¿Qué está pasando? Buenas noches, doctor. Buenas noches, te agradezco por la entrevista. Buenas noches a todos. Doctor, ¿qué ha pasado con el Partido Aprista Peruano? Es decir, para la movilización con relación a Perú, apareció Mauricio Mulder, y después de que la policía arremetió contra todos los manifestantes, voto de silencio. Esta boca no es mía. ¿Qué ha pasado? Creo que la situación política de nuestro país es muy inestable y por lo tanto ha generado conflictos y problemas dentro de los partidos políticos ya establecidos. Y uno de ellos es el Partido Aprista, que por este factor externo, sumado a los problemas internos del partido, no nos ha permitido organizarnos bien para poder confrontar y afrontar los problemas que se han venido sucediendo. Hemos estado entretenidos mucho en el tema de la inscripción del partido nuevamente en el Jurado Nacional de Elecciones, juntando las firmas, enviando los padrones a Lima, y eso probablemente nos ha entretenido un poco y no nos ha permitido reaccionar rápidamente ante la situación política del país. Claro, porque la población dice, ¿qué pasó con el APRA? ¿Qué pasó con el Partido Aprista Peruano? ¿Qué pasó con el partido que representa al pueblo? Y su máximo representante, que ya no es la secretaria general del CEN, porque desgraciadamente Belén, la secretaria general, no dice nada. Ningún dirigente del CEN no dice nada. Solamente es Mauricio Mulder. Entonces, se supone que es la voz autorizada, pero después de la movilización de Raciona Perú, y después que le cayeron los palazos, después que le cayeron la bomba lacrimógena, brillaron por la ausencia. Y eso nos preocupaba. Pero hay que destacar al ex ministro el ex canciller González Posada, de que él se ha aparecido en los programas, pero no es dirigente del Partido Aprista Peruano, o sea, no es la voz oficializada del partido, pero ha dicho algo en que los dirigentes del partido deberían pronunciarse, de que la misión de la OEA, los camaradas, prohibieron a la mesa directiva del Congreso, al presidente Williams, de que no se informara a la población, no se televisara la reunión que tenían con la OEA. O sea que en una forma arbitraria, dictatorial, totalitaria, se impusieron si no se retiraban. Es decir, se impusieron en que no se informara y se haga secuencia de la conversación que estuvieron con la mesa directiva, a pesar que los congresistas son representantes del pueblo, no son representantes de un sector privado o de un partido político, no, son representantes del pueblo porque son la expresión popular a través del ámpora. Entonces, usted que ha sido congresista, dígame, ¿se puede aprobar? ¿Se puede aceptar por agua caliente? Y nadie se ha pronunciado al respecto. Claro, es importante saber en qué contexto se están dando las cosas y si están participando los congresistas, ya sea como citados o como invitados, para poder dilucidar algunos temas de comportamiento que está pasando en el país, los congresistas debieron procurar que todo esto fuera
público. Todos los ciudadanos, desde los más pobres hasta los más humildes, hasta los que más plata tienen la obligación y el derecho de enterarse de qué están conversando sus representantes. Pero lamentablemente la OEA misma ha permitido que todo sea en secreto. Incluso ha prohibido, ¿no?, que algún congresista pueda poner en público lo que se ha conversado en los ambientes cerrados. Entonces, ¿en qué país estamos? ¿Estamos en un país democrático o no estamos en un país democrático? Estamos en un país dictatorial. Y la dictadura puede venir del gobierno, que ya no tiene el peso suficiente para ser dictador, o puede venir también de instituciones como la OEA, que prohíbe que se debata en público los problemas del país. Son problemas abiertos, todos los padecemos y todos los sufrimos, y tenemos derecho a saber nuestros representantes qué opinan al respecto, y si están haciendo bien o no están haciendo bien. Y si no están haciendo bien, bueno, el pueblo se organizará para hacer sentir su voz, ¿no?, porque sus representantes no lo están haciendo. Y dígame usted al respecto, ¿y por qué los congresistas se han quedado mutis? Bueno, yo creo que eso habría que preguntarle a cada uno de ellos, ¿no?, porque es un comportamiento personalista, ¿no? Y habría que preguntarle, oiga, usted por qué no pidió que su declaración o su exposición ante la OEA sea público. Ya, de repente la sesión no es pública, pero usted tuvo la obligación de sacar por escrito su exposición y publicarlo en un periódico de circulación nacional, o ahora, como está de moda, ¿no?, a través de las redes sociales, que está mucho más fácil de hacer. ¿Por qué ninguno hizo eso? Eso ya es responsabilidad ya personal. Y recién están reaccionando después que la misión de la OEA se ha retirado del Perú. Recién están reaccionando porque nadie ha tocado sobre este tema. Y no sabemos cuál es la posición de la OEA ante los problemas del país, porque no se ha debatido en público. Los únicos que lo saben son los miembros de la OEA y quizá uno que otro congresista. O la mesa directiva. O la mesa directiva del Congreso. Pero el resto del país tampoco sabe cuál es la posición de la OEA frente a nuestros problemas, que nos están aquejando diariamente, y que muchos ya están pensando que hay que terminar con este gobierno para elegir uno nuevo. Muchos otros pensamos que Dios nos coja confesados y nos ayude a salir adelante aún con este gobierno que está defectuoso. Claro, muchos hablan de un tema presupuestal, que no hay plata para convocar a una nueva elección presidencial y congresal, en el caso que se cierre para el gobierno y se cierre el Congreso. Pero ya estamos a diciembre y ya se está viendo el presupuesto del próximo año. Entonces, ahí podrían, en este caso, ver en qué situación económica está en el país. Pero eso no hay problema. El problema está que ni siquiera hay comisiones sobre el presupuesto del próximo año, el presupuesto bicameral. Al respecto, claro, o sea, hay una serie de cosas que todavía no están claras, por un lado, ¿no? Y por otro lado es que nos han sumido en una inestabilidad económica, social y política que no sabemos cuándo va a terminar. Y que si queremos terminar con esto rápidamente, sacando al gobierno de turno, podríamos caer en una inestabilidad mucho mayor, que duraría mucho más tiempo, mientras la gente va agotando sus ahorros para vivir más o menos adecuadamente. Entonces, ese es el gran problema, la inestabilidad, que no permite que la gente trabaje normalmente y pueda ganar
su dinero para vivir y para ahorrar algo para el futuro inmediato, ¿no? Bueno, Entonces, la situación económica del país es totalmente deprimente, porque los agentes económicos en el país se han retirado a comienzo de este gobierno. No va a crecer el Producto Bruto Interno. Es decir, que ni siquiera vamos a pasar el 2%, más bien va a haber tendencia al 2%. Entonces, las cifras macroeconómicas o microeconómicas que quieren influenciar este gobierno con la complicidad de ciertos medios de comunicación son irreales, son falsas. Entonces, necesitamos pues que el gran sector empresarial, industrial, nos digan pues cómo están ellos participando en la actividad económica, cómo va la producción. Entonces, de repente vamos a ver que no hay capacidad de consumo. Y el gobierno justamente con las reservas del caso, los impuestos de todos los peruanos, van a comenzar a dar bonos, bonos y bonos. Es decir, van a desinflar la caja fiscal. Entonces, ante eso tiene que haber una participación empresarial, una participación de los actores políticos que nos digan la verdad, porque se nos viene un momento de crisis. Y ahora que están en moda, tipo Vizcarra, sobre el problema de la pandemia, nos preocupa más. así es, tiene usted toda la razón. No, Vamos de preocupación en preocupación y no vemos una solución inmediata. ¿Qué hacer frente a eso? Tenemos que pensar muy detenidamente, muy responsablemente, para poder soportar lo que se nos viene, ¿no? Y tratar de salir adelante, tratar de eliminarlo de una vez para que podamos recuperarnos. indelicada está la situación. Es bastante delicada. ¿Y qué opina usted de la actitud demencial de Aníbal Torres, que ha hecho una diferencia de los niños entre los sectores populares y los sectores de las organizaciones de Lima, de San Isidro, Miraflores? Bueno, yo creo que este premier está desenfocado ya desde hace un buen tiempo, ¿no? O sea, ¿Usted puede afirmar que se le ha cruzado los chicotes? él tiene una formación política, ¿no?, agresiva, desestabilizadora, de tal manera que no mide sus palabras y las lanza nada más, sin saber cuáles van a ser las consecuencias. Pero doctor, usted como médico podría dar una confiabilidad en decir de que se le ha cruzado los chicotes a Aníbal Torres. Bueno, el cruzar chicotes no es un término médico, así que no vamos por ahí. Lo que es, Médicamente. claro, lo que estaba especificando yo de que hay una pérdida de rumbo, ¿no?, y una sensación de querer ser el protagonista de la película, ¿no?, al generar conflictos, al generar problemas, ¿no?, y al generar preocupaciones, cuando el premier debió ser un individuo que llame a la cordura, que llame a la tranquilidad, que llame al sector que se les oponga para que puedan conciliar, ¿no?, y a su gobierno al cual pertenece también, para que haya esa conciliación y podamos ponernos de acuerdo en algo para salir adelante. ¿Qué importa el nombre de Castillo? Castillo o no Castillo igual va a ser. ¿Qué importa si la situación política y económica del país mejora? No va a ser debido a Castillo. Va a ser debido a que los integrantes de este país se pusieron de acuerdo y lograron planificar qué hacer para salir adelante.
Y eso es lo que está esperando la gente pobre, la gente humilde, la gente del campo, la gente que vive de vender un menú, la gente que vive haciendo limpieza, etcétera, etcétera, ¿no? O lavando ropa. Espera esa madurez de parte de sus líderes políticos, ¿no? Y de parte de su gobierno para que pueda avisorar un futuro mejor, que hasta hoy no lo avisora, hasta hoy no lo ve. Y tampoco nosotros podemos verlos, miremos como miremos las cosas, ¿no? Y estamos preocupados, de veras que sí estamos preocupados. Doctor, usted que es una persona culta, y Pedro Castillo no es culto, Medianamente culta. y Pedro Castillo no es culto, porque ni siquiera conoce la historia del Perú ni la historia universal. Pero si partimos de la Segunda Guerra Mundial, hablamos de Adolfo Hitler. ¿Cómo llega a ser canciller Adolfo Hitler si él fue candidato presidencial y perdió? Y llegó a ser, por una negociación, canciller de Alemania, controló el poder legislativo y prácticamente derrumbaron al presidente de turno, puesto que estaba ya con una enfermedad insalvable, y se declaró Adolfo Hitler como presidente de Alemania. Y todos sabemos cómo terminó Alemania en la Segunda Guerra Mundial. El comportamiento de Aníbal Torres no es la misma de Adolfo Hitler, ya que es admirador de Adolfo Hitler y él mismo lo ha dicho. Y él va a derrumbar prácticamente a Pedro Castillo por su ignorancia y desconocimiento de la parte gubernamental. ¿Usted cree? Hay algunos visos que nos hacen pensar eso y nos hacen tener temor, ¿no? Pero asegurar de plano de que van por el mismo camino y piensan igual es un poco muy aventurado. Yo creo que apelaremos a su conciencia y a su experiencia que tiene como docente para que cambie en estos próximos días, cambie su conducta, su forma de ser, busque el entendimiento, busque el acercamiento con las fuerzas opositoras, que sí de hecho se puede dar, porque todos están preocupados ahorita de que no se cierre el Congreso y que no se vaya a Castillo. ¿Por qué? Porque yéndose él, se quedan todos sin trabajo, sin chamba, por un lado, y por otro lado se genera una inestabilidad difícil de corregir. Entonces, de repente el remedio resulta ser peor que la enfermedad. Es un dicho muy común, muy popular. Entonces hay que analizarlo con detenimiento, hay que analizarlo con calma, con paciencia, e ir planteando las soluciones a este problema. ¿Y el APRA? El APRA está en dice? plena organización en este momento. No hay una manifestación política todavía de la problemática del país porque no se ha analizado a fondo. Está en plena organización, ¿no? Terminando su inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones, y teniendo ya el aval de eso, ya podemos tener reuniones a nivel regional, a nivel provincial, para poder emitir un pronunciamiento al respecto, ¿no? Oficial ya. Es decir, estamos hablando de una renovación dirigencial y girar el camino en donde están totalmente equivocados. Por ejemplo, Mauricio Mula está desenfocado. Su proyecto es personal y no de partido, para empezar. Y los dirigentes nacionales han demostrado que son dirigentes no nacionales, sino ni dirigentes sectorales, porque más allá no tienen más visión. Entonces, ¿qué dice pues la militancia? ¿Qué dice usted, compañero? Usted que ha sido dirigente nacional, secretario general. Como le digo, el tema es para analizar, el tema no es para tomar una decisión alocada ahorita y decir vamos a hacer tal cosa y punto, ¿no? No, el tema es para analizar, es para caminar con pies de plomo, con toda tranquilidad, con la cabeza fría, ¿no? Reunirse primero en el partido para discutir la problemática y plantear soluciones, y luego
reunirse con otros partidos políticos para hacer fuerza común, ¿no? Ese es el tema. No creo que la solución a los problemas vaya por sacarlo a Castillo del gobierno, no creo. Correcto, correcto. Entonces, hay un trabajo político, partidario, en estos próximos días que va a ser un evento nacional como un congreso del partido. Pero los dirigentes nacionales son de la camarilla del ex secretario general Elías Rodríguez, que postuló como trabajo más trabajo y no ganó las elecciones al gobierno regional. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si existe una corriente para que regresen todos aquellos que se fueron del APRA? Yo creo que se va a ser bien difícil porque la traición ha sido tan fuerte y la herida ha sido tan profunda que no hay ni siquiera para pensarlo, ¿no? El que se fue traicionándonos, se fue quitándonos militantes, ¿no? Quitando estabilidad al partido, dejándolo abandonado totalmente a su suerte, y no tiene ni un viso de posibilidad de regresar. Y eso se encargará la militancia. Si los dirigentes quieren aceptarlo, aceptarán, pero la militancia es la que tiene la voz. Y yo estoy bien seguro que se va a manifestar en su determinado momento y va a hacer sentir su peso, ¿no? Para impedir ese regreso a las filas del partido. Es decir, no al regreso del partido de Elías Rodríguez y los militantes que se fueron con ellos y postularon a elecciones municipales y regionales, ¿no? O sea, así tajantemente. Tajantemente. Y los otros candidatos que postularon en otros movimientos, ¿qué pasaría con ellos? Igual, cada quien escogió su destino. Cada quien escogió su destino. Quizá en el futuro, después de unas deliberaciones en un congreso o congresos regionales, pudiera buscarse alguna solución, pero con ciertas medidas o ciertas normas que garanticen que el que regresa no regresa a beneficiarse del partido nuevamente, sino a trabajar por el partido para pagar sus culpas por haberle hecho daño. Quizá se pueda elaborar algún tipo de documento en el cual se comprometan, ¿no?, a contribuir al fortalecimiento del partido, a la lucha contra la corrupción y todo lo demás, para que pueda ser aceptado. Si no, va a ser bien difícil, bien difícil. Pero ha habido candidatos que no son y no han participado con movimientos corruptos. Sí, seguramente. Hay también quienes simplemente no han participado y punto. Sí hay. De repente se nombrará pues un comité o una comisión de ética partidaria para poder evaluar esos candidatos y decir si se acepta o no se acepta. Correcto, doctor Daniel Robles. Muy bien, ¿Y gracias. cuál sería su recomendación a los compañeros? Que se mantengan vigilantes, que sigan alimentando su cariño al partido, su fraternidad, su lucha civil por mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos, que en algún momento el Partido Aprista va a tener ya la grandeza que se ha perdido, ¿no?, pero que vamos a recuperar. Todos pondremos un granito de arena para recuperarlo. Sí, porque la ausencia del APRA se nota y se hace sentir en el Congreso. Sí. Y en los gobiernos locales. También. Y el APRA se ha demostrado el partido del pueblo. Así es. Así es. Bueno, doctor, sus últimas palabras de esta entrevista. De esta entrevista. Las últimas palabras de hoy, porque las últimas de las últimas todavía espero que no. No en política, cuánto quisieran verlo, ¿no? Claro. Que ya fue, ¿no? Pero en política. Aunque no soy un ciudadano que pueda hacerle daño a nadie, ¿no?, y mucho menos al partido. Soy un ciudadano que siempre he contribuido con el partido,
he apoyado a muchos compañeros y compañeras que han necesitado apoyo y hemos tratado de construir familia, ¿no? De tal manera que no creo que haya motivo de que alguien ruegue que yo me muera antes de tiempo, ¿no? Y que ya no tenga que participar en política. Mientras yo viva voy a participar en política porque es mi obligación moral, ¿no? El APRA es mi familia. Yo me formé ahí en el APRA y voy a seguir hasta el último de mis días. Un abrazo para todos.